se interrumpieron esta serie de enseñanzas debido al cambio que se dio en la congregación de Tláhuac. Un cambio que lamentablemente se extendió. Es lamentable que hayamos extendido más allá de lo que habíamos pensado. Diferentes factores nos llevaron a tomar esa decisión de extender esa pausa que dimos de inicio de 2 semanas, y pues hoy ya estamos a mediados del mes de marzo, después de que interrumpimos prácticamente a mediados del mes de febrero. Desafortunadamente, pues la falta de ayuda, la falta de participación de la iglesia en general, nos llevó a extender este periodo de adaptarnos 2 semanas más, la cual pues no hemos terminado de concluir los trabajos necesarios para poder tener un lugar digno, un lugar espacioso, para podernos reunir pues correctamente. Pero seguiremos trabajando, seguiremos haciendo periódicamente la invitación a la iglesia a recobrar esa parte que la pandemia ha hecho mucha, ha puesto en evidencia, ¿no? El desinterés, la frialdad de convivir, de estar, de ser parte de una familia, ¿no? Que es la iglesia. Sin embargo, seguiremos insistiendo y seguiremos convocando en su debido tiempo para los diferentes días y diferentes labores ya que se tienen que hacer, que es algo que pues tendremos que concluir en el aspecto de acondicionar correctamente en todas las áreas que se requieren en la congregación. Pero bueno, vamos a retomar esta serie de enseñanzas. La serie que inicié hace algunos meses atrás, la serie lleva por título La doctrina que viene de Dios, la doctrina de Dios, basada en la carta de Tito, una de las cartas desafiantes del Nuevo Testamento, fuertes, que habla algo que es muy claro en el Nuevo Testamento, ¿no? La vida cristiana. A través de estas cartas, Dios quiere erradicar algo que viene del mundo, que se conoce como la doblez, que se conoce como vivir no conforme a lo que creemos o lo que pensamos que somos. Eso es la doblez. O sea, yo digo que soy cristiano, pero vivo como quiera, ¿no? O sea, yo digo que temo a Dios, pero pues hago lo que quiero. Y así. Esa es una ideología mundana que se ha infiltrado a la iglesia y que muchos han sacado mucho provecho de esto. Y el apóstol Pablo, en una de las regiones del inicio de la iglesia muy complicadas, como era la isla de Creta, llena de pensadores, de pensamientos, llena de ideologías humanas, que se oponían totalmente a la verdad de Dios, a los principios de Dios, y que ese tipo de pensamientos lo que hace es entorpecer el crecimiento, la madurez de la vida, de la iglesia, metiendo ideologías y formas de pensar y que van en contra de la verdad de Dios, con un supuesto conocimiento, ¿no? O sea, todos estos personas de aquel tiempo y que hoy siguen vigentes, consideran tener mucho conocimiento de las Escrituras. Pero el verdadero conocimiento, que aquí lo dice el apóstol Pablo, viene de lo alto, viene de Dios, dado a los que Dios ha establecido como maestros, como pastores, como evangelistas para la iglesia. O sea, no es un conocimiento propio de nosotros que hemos sido constituidos como pastores, sino viene de Dios. Entonces, estamos en el inicio no hemos podido avanzar, de hecho, pues lo tuvimos que interrumpir por esta causa. Pero vamos a retomar, estamos en uno de los versículos, en el versículo principal, en la introducción. Lo hemos ido desglosando porque tiene mucho fondo. O sea, no es una introducción, no es un saludo cualquiera,
Más allá de la amistad, del amor, de la fraternidad que existía entre Pablo y Tito, está la formalidad de lo que se va a tratar. Es otra de las cosas que hoy debemos de considerar, ¿no? Los asuntos de la iglesia, la palabra de Dios son asuntos serios, asuntos de importancia, que se deben de tratar en ese camino, ¿no? No, nada es de compañerismo, de relajamiento, ¿no? Hay cosas serias en la iglesia, ¿no? Y la vida de piedad es una de las cosas tan serias en el Nuevo Testamento que varias de las cartas están enfocadas en eso, por no decir todas, ¿eh? Al menos yo puedo mencionar 5 de las cartas más importantes del Nuevo Testamento, que es 1 y 2 de Corintios, Romanos, Santiago y esta de Tito. Al menos puedo mencionar eso, que hablan fuertemente sobre la vida cristiana, que aquí en esta parte de la Escritura aparece como la vida de piedad, que pone aquí el apóstol Pablo. Entonces, introdujimos hace unas semanas lo que Pablo se describe a sí mismo, y hablábamos de una reflexión muy fuerte, ¿no?, hacia nosotros también, ¿no? O sea, si el mismo Pablo, siendo un hombre usado fuertemente por Dios, por una revelación que yo me atrevo a decir, no ha habido otro con esa revelación como el apóstol Pablo, y no estoy diciendo que los apóstoles no hayan tenido revelación de Dios, claro que sí, pero pues es el mayor hombre que fue usado por Dios para escribir la mayor parte de las cartas y cartas del Nuevo Testamento. Entonces, siendo él ese hombre, esa vasija de honra para Dios, se describe a sí mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y ahí, cuando tocamos ese punto, es un punto de reflexión muy grande, ¿no? Hoy uno de los grandes males de la iglesia es que todo el mundo quiere ser servido y nadie quiere servir. Y ese fue el conflicto que nos enfrentamos en las semanas pasadas, hasta que su servidor tuvo que alzar la voz fuertemente. Y no crean que me gusta hablar así, pero también sé que es parte de mi llamado y parte de mi deber, a donde Dios me ha puesto a veces hablar y alzar la voz de esa manera. Y algunos dieron respuesta, no todos, ¿eh? Tengo citas con algunas congregaciones que ya agendé con los pastores, a las cuales voy a visitar para hacer un llamado a la iglesia, que esa manera de pensar, de servirse de la iglesia y no participar en el servicio de la iglesia cuando se convoca a la iglesia, esa manera de pensar no viene de Dios, viene del mundo. Una manera en donde, pues a mí que me sirva, no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, pues también nosotros. Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos deja claramente esto: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ya lo profundizamos hace algunas semanas atrás y puedes ver el video, la enseñanza que aplica a eso. Y también profundizamos la última vez fuertemente donde dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y hablamos de algo que nos rebasa totalmente, que es la predestinación, que está en Dios, es algo que está dentro de la soberanía de Dios, que nos deja ver que hay una predestinación, pero Dios no nos dice cómo. Y hay muchas teologías humanas que hoy han descubierto cómo, ¿no? Ellos argumentan su ideología, pues a una ideología yo me refiero a su manera de pensar fuera de lo que Dios refleja. Ellos han determinado cómo es la elección, cuando Dios nomás nos dice que hay un escogido. Sí, Dios es soberano, Dios todo lo sabe, Él es eterno, y claro que Él sabe quiénes van a ser sus hijos, quién no, pero no en el camino de que pues yo tengo que ser hijo de Dios para que Dios sea Dios. Eso no existe. Dios es Dios sin ti, sin mí. Él sigue siendo Dios, y Él sigue siendo soberano, y Él sigue siendo omnisciente y omnipresente sin ti, sin mí. Entonces ese tipo de ideología, ese tipo de pensamientos de la iglesia moderna ha introducido un cierto de prestigio, ¿no? Ay, a mí me escogió Dios, soy escogido por Dios, porque Dios conocía mi corazón. Pues sí, a Dios no se le esconde nada, y sabía lo podrido que estábamos tú y yo por dentro antes de nacer de nuevo. O sea, no es el concepto de que pues Dios conocía mi corazón y por lo bueno que vio mi corazón me hizo ser hijo de Dios. No, esas ideologías no existen bíblicamente.
Y han sido muy fuertes a través de los años. Hay muchas posturas, muchas doctrinas, hasta se han establecido ellos por ciertas denominaciones. Y si tú no perteneces a esa denominación, pues ya ni siquiera eres hijo de Dios, ya estás por otro lado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos hablado y lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, la parte que sigue es donde quiero reafirmar. La tercera parte, dividí el primer versículo en 3 partes, que me ha tomado, creo que 4 o 5 enseñanzas irlas dando. Pero voy a hablar acerca del segundo propósito. O sea, el primer propósito que vemos es conforme a la fe de los escogidos de Dios, habla de la evangelización. No importa que haya escogidos, no importa que Dios haya predestinado a muchos, el llamado a nosotros es evangelizar, ir y proclamar de Cristo. ¿Y qué sucede después de la evangelización? ¿Qué sucede después de que alguien a través del mensaje se convierte a Cristo? ¿Qué sucede después de eso? Uno de los plus de finales del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo es la sana doctrina. ¿Has oído esa expresión? ¡Uy, la sana doctrina! ¿Sabes en qué ha caído esa expresión de la sana doctrina? En denunciar a otros y esconder detrás de un manto, o de esta manera, mi vida. O sea, yo puedo pararme del púlpito y denunciar a otros lo mal que están, pero pongo una tela de distracción para que la iglesia no vea mi verdadera vida que se refleja. Eso quiero que lo mediten en nuestras familias, en nuestros hijos. Eso es, aquí está, lo vamos a ver a su debido tiempo. O sea, si tú te atreves a denunciar a otros es porque, pues, oye, estás bien. Ahora, nosotros no tenemos que denunciar a nadie. La misma palabra denuncia. Si la iglesia estudia, cuando alguien habla algo que no está conforme a la verdad, pues la iglesia misma va a discernir. Pero como hoy una de las cosas es no estudiar, hoy una de las cosas es no ir a la Biblia, es una de las cosas que hemos estado reafirmando. Y no saben, hermanos, qué trabajo ha costado en estos 12 años que llevamos pastoreando, que la iglesia vaya a la Biblia, que el domingo la iglesia no solamente vaya a sentar a escuchar, sino que el domingo sea un día de discipulado para la iglesia, llevando un cuaderno, una pluma para anotar y para que esos sean apuntes que puedas tú reafirmar durante la semana. ¿Qué trabajo ha costado eso, hermano? Todavía hoy, a 12 años de esto, sigue llegando gente a la congregación para sentarse y ni siquiera la Biblia llevan hoy su celular. Cuando les pedimos, lleva tu Biblia, abre tu Biblia, porque Dios nos va a instruir, nos va a enseñar por la palabra viva, que es la palabra de Dios. La palabra tiene poder, porque tiene el Espíritu de Dios, fue inspirada por Dios y es útil, dice. Entonces, dice el apóstol Pablo ahí en la tercera parte de este versículo, dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esta palabra piedad es la que da el énfasis a todo esto, o le pone la fuerza a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entre otras definiciones, la palabra piedad significa conducta santa, vida cristiana. Entonces, ya no la sana doctrina es que yo me pare del púlpito y denuncie a otros, sino la sana doctrina es que yo enseñe la palabra de Dios para que esa palabra de Dios modifique la conducta de los oyentes. Y el ejemplo de lo que puede hacer la palabra de Dios en modificar la conducta es primeramente con nosotros como pastores. Ese es el punto principal. Si vamos a hablar de honestidad, si vamos a hablar de fidelidad, si vamos a hablar de perseverancia, ¿quién debe ser ejemplo? Ahora sí, tú me estás diciendo, no, pastor, yo no debo poner los ojos en usted. No, ponlos en Cristo, pero imita nuestra fe. Eso dice la Escritura. Tú y yo debemos de poner los ojos en Cristo, pero si somos maestros constituidos y enseñamos la verdad trasciende en modificar la conducta de las personas. Y esto
en un lugar tan difícil como Creta, porque una de las maneras de interpretar más cercana a la palabra de Dios es lo histórico-cultural, o sea, ¿a quién le habló, en qué momento le habló y por qué le habló? Y Pablo le está refiriendo a Tito, que lo deja en Creta para corregir lo deficiente. Un lugar lleno de ideologías y de pensamientos meramente humanos. Con tradiciones en donde el maestro tenía un lugar de privilegio y podía el maestro hacer seguidores de él. Esa es la ideología que había aquel tiempo. Y Pablo le dice, no, vamos a llevarlos a Cristo. Porque el único que va a poder modificar el comportamiento o la vida o la conducta santa de la iglesia es la palabra de Dios. Pero sin embargo, después de la evangelización, el segundo punto importante que pone el apóstol Pablo aquí, o la segunda prioridad, es comunicar todo el consejo de Dios. Abrir toda la escritura. Hablar de la vida, hablar del matrimonio, hablar de la santidad, hablar del trabajo, hablar del servicio, hablar todo el consejo de Dios. Porque hablando todo el consejo de Dios o hablando la verdad, se puede cambiar, va a renovar la mente de los oyentes. Y automáticamente la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, van a empezar a ejercitarse en la piedad, en la vida de fe, en la vida cristiana, automáticamente. Entonces, como nos deja aquí claro el apóstol Pablo, la segunda prioridad después de la evangelización es la enseñanza, la docencia de la palabra de Dios. Fundamental. Y es algo, y lo digo con toda propiedad, con todo conocimiento, algo que se ha olvidado en los últimos 20, 30 años. Hoy hay congregantes que tienen 20 años, 25, 30 años, 10 años en las congregaciones que nunca se han sentado a ser discipulados correctamente. ¿A qué me refiero correctamente? Que tomes una enseñanza de un discipulado, al que tú quieras, desde principio a fin. No. Están un mes, 2 meses, te van 3 clases, 4 clases, se salen, regresan. Y así se la han llevado durante todo su peregrinaje como creyentes. Por eso no alcanzan a la madurez. Por eso todo viento de doctrina los sacude y los lleva, y todo estratagema de hombre los confunde. Totalmente. Si no hay crecimiento en el conocimiento, no hay crecimiento en la santidad. Es inevitable esto. La palabra de Dios produce eso en la vida de la iglesia. Produce vida de piedad. Porque hablar de santidad, luego se nos viene a la mente, vestiditos de blanco, caritas lavadas, como yo lo digo el domingo, y es broma, ¿no? Pero carita de San Pillín el domingo, ¿no? Eso no es la vida de santidad, hermano. Eso no es la vida cristiana. Es una falacia totalmente. La vida de madurez, la vida de conocimiento, la vida de conocer la verdad nos lleva a la vida piadosa, a poder enfrentarnos al pecado y no ser gobernados por el pecado. Esa es la vida de piedad, esa es la vida cristiana a la cual somos llamados. El pecado nos asedia, el pecado está ahí, el pecado es la lucha que tenemos contra el pecado en todos los rubros de nuestra vida, pero la vida de piedad, la madurez, la fortaleza que viene por el conocimiento de la verdad nos permite no ser gobernados por el pecado que antes nos esclavizaba. Porque todos tenemos esa lucha en diferentes rubros de nuestra vida. Entonces, el Señor habló muchísimo sobre esto, de no vivir en apariencias, sino ser auténticos hijos de Dios, luchando contra el pecado a través de fortalecer nuestra vida espiritual por el conocimiento de la verdad, que cambia inevitablemente la conducta de la iglesia. Ejemplos hay muchos.
Y lo da claramente en lo que se conoce como la Gran Comisión, que solamente se ha tomado en los últimos años la primera parte. Yo recuerdo hace 20 años, más o menos, que me convertí, que estaba de moda esto, con algunos cantantes de moda que utilizaban todo esto, era que muchos querían ir a evangelizar a las naciones. Era así como el sueño de muchos en aquel tiempo, ahí, principios, finales de los años 90, principios del 2000. Todo el mundo quería ir a las naciones. No, estoy orando para que Dios me mande a las naciones a predicar de mi Señor. Pero nadie decía, estoy orando para que Dios me haga maestro y yo pueda discipular a los que se han convertido. Y lo que se conoce como la Gran Comisión es eso, Mateo 28, 18, vamos ahí. Mateo capítulo 28, verso número 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 20. Enseñándoles. ¿Sabes cuál es la mejor manera de enseñar? Con el ejemplo. La mejor manera. Las palabras tienen un poder. Voy a terminar el día de mañana en Santiago el poder de la lengua. Claro que tienen un poder para edificar, para destruir. Y si no tenemos cuidado, nos volvemos de doblez con mucha sencillez. Decimos una cosa y hacemos otra. Pero cuando la palabra se conjunta con los hechos, o sea, con la vida, con el ejemplo, es poderosa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí es donde, ¿no? O sea, Dios no nos da sugerencias de cómo comportarnos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué difícil es predicar y discipular. Es la parte más difícil de la iglesia. Ir y predicar a gente que no conoce de Dios, y una vez que se convierten, enseñarles, instruirlos, discipularlos, es lo más difícil, arduo trabajo. Por eso el Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros. Sin la ayuda de Él, sin la guía de Él, sin el poder de Él, sería imposible hacerlo. Por eso dice: estaré todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta qué momento va a terminar la parte de la predicación de la palabra de Dios y la docencia en la iglesia? Hasta el regreso de Cristo. Algo que jamás se va a terminar. Y aquí jamás dice que vas a estudiar para ser pastor, es otra de las cosas, ¿no? Otro de los eslogan publicitarios de muchos. Acá te vamos a hacer pastor. Te vamos a enseñar. Hasta por ahí me enteré que había escuela de profetas. Pensable todo eso, ¿no? Pensable. Entonces, ese ministerio apostólico de autoridad y de servicio que le dio Dios al apóstol Pablo, escúchame bien, lo voy a volver a repetir, de autoridad y de servicio. La autoridad sin servicio no funciona. No somos jefes, no somos burócratas. Perdón, es la realidad. Que me siento un escritorio y yo doy órdenes y yo no muevo ni un dedo. Eso no sirve en la iglesia. No sirve en la iglesia. Esa autoridad apostólica, o ese ministerio apostólico, más bien de autoridad y de servicio, tiene dos matices fundamentales que el apóstol Pablo los deja ver aquí: la proclamación del evangelio y la formación de creyentes en todo el consejo de Dios.
Entonces podemos decir que la evangelización y la educación de la cristiana o de la palabra de Dios deben de ir tomados de la mano. Porque la fe comienza con una respuesta del corazón, pero debe de continuar hasta ser una posesión de la mente. ¿Crees? Y luego entiendes. Y ese proceso, entre creer y entender, se llama discipulado. Y nadie está dispuesto a discipular, y hoy lamentablemente tampoco nadie quiere ser discipulado. Te lo vuelvo a repetir, hermano. Años con personas que he platicado con ellas. Hermano, usted tiene 20 años de haber nacido. ¿Cuándo se ha sentado usted a un instituto bíblico durante una vez a la semana, durante 6 meses, y tomó desde el principio hasta el fin? No, es que trabajo, la vida, va. Por eso usted es un inconstante, fluctuante, llevado por donde todo viento de doctrina, por estratagema de esos hombres. Entonces, la fe debe de continuar hasta ser una posesión de la mente, y cuando lo que creemos lo entendemos, se traduce en vivencia. Está difícil esto, ¿no? Como le he dicho, esto no es por una oración que te cambie la vida. Como yo lo he dicho el domingo, lo vuelvo a repetir, dígame en dónde está el que ora por nosotros, que cambia nuestra vida, para ir todos, nomás que yo voy primero. Yo me formo primero. Si así de fácil es, pues ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto estar sentado en este escritorio, en esta oficina? ¿Para qué? Si con una oración nos quitan lo carnal y nos volvemos seres espirituales. Ahora, no está diciendo Pablo que nos volvamos enciclopedias, que te sepas todo. Sino lo que Pablo quiere es que aprendamos a vivir conforme lo que creemos y conocemos de Dios. Cada quien en su nivel, cada quien en su tiempo, cada quien en su crecimiento espiritual. Es como los niños, aunque tengan la misma edad, son diferentes. No los puedo, a todos los niños se les enseña, pero el maestro que tiene niños de primero, de segundo, 3 años, debe tener la paciencia con ciertos niños que aprenden más lento que otros que aprenden más rápido. Y el conocimiento de la palabra de Dios, sí, es lo que lleva a fortalecer la nueva vida que hoy tenemos en Cristo. Ahora aquí, esta palabra conocimiento no es la palabra normal, noxis del griego, que significa conocimiento, sino Pablo utiliza una palabra compuesta que es la palabra epignosis, ya lo había yo mencionado. Esa palabra, cuando dice aquí conocimiento, que es la palabra epignosis, se puede traducir como superconocimiento, que viene ¿de quién? De Dios, no de los hombres. Muchos de los de aquel tiempo, pensadores contemporáneos de aquel tiempo, decían que tenían conocimiento y utilizaban la palabra gnosis. Sí, tienen un conocimiento natural de todos los hombres, pero el único que puede transformar la vida y renovar nuestra mente es la palabra de Dios. Fíjate, si entendiera la iglesia esto, no tendríamos la fluctuancia de los domingos en las congregaciones. Un domingo sí, un domingo no, 3 domingos no voy, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Ahora lo nuevo, escucho por internet. Verdaderamente los que hacen eso tendrán la disciplina de apagar todo y sentarse a ver al predicador y decir, voy a edificar mi vida espiritual durante los próximos 50 minutos. Pues está difícil, ¿verdad? Primero de Timoteo, capítulo 6, verso número 20, dice lo siguiente, Pablo a Timoteo.
1 Timoteo capítulo 6, verso número 20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, conocimiento, la cual profesan algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Se evita todo eso. Entonces, todo el mundo cree hoy tener el conocimiento de Dios. Te digo que hoy para muchos la sana doctrina es denunciar a otros. Y si yo voy y me meto a una congregación de sana doctrina, pues yo en automático me hago creyente de sana doctrina. Dime en dónde dice eso. Dime en dónde. ¿En dónde dice? Y eso se puso de moda, ¿no? Entonces, cuando Pablo pone la palabra conocimiento, él apela al conocimiento que viene de Dios. Si quieres anotarla, ahí estás llevando notas, la palabra de Dios. Es el único conocimiento que viene de Dios, la palabra de Dios. Dios hablándole al hombre a través de su palabra. Y el conocimiento humano no modifica la conducta de nadie. El único capaz de modificar la conducta de la iglesia es la palabra de Dios, trazada correctamente. Recordemos que hay reglas de interpretación, y aún aplicado a las reglas nos cuesta trabajo ir a la verdad, nos cuesta trabajo extraer toda la verdad porque hay pecado en nosotros. Pero sin embargo, en la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, podemos extraer verdades de aquí y traducirlas en una enseñanza bíblica hacia la iglesia. Entonces, la palabra de Dios, y eso quiero dejar muy claro hoy esta mañana, es la única que puede transformar la vida. No hay otro medio. No hay otra forma. La palabra de Dios. Entonces, una de las recomendaciones que hemos hecho arduamente, constantemente, es que el domingo que vas y te sientas a escuchar el Evangelio, lleves donde anotar para que tú corrobores que lo que se te está hablando venga de Dios. Ese es el principio. Dijo esto el pastor y utilizó esa palabra, conocimiento, epignosis. Entonces mira, hasta en el internet vas y consigues un diccionario en el griego y te va a dar esa palabra. Sí, cierto, conocimiento que viene de Dios. Y lo afirmaste, lo creíste y se traduce en tu vida. Porque cada vez que tú escuches algo así, viene de Dios. Y empieza a generar temor en tu vida y dejas de vivir en la ligereza que hemos vivido, porque sí, pues el pastor lo dijo, sí, pues qué bueno que el pastor lo dijo, es su punto de vista. No es mi punto de vista, porque tanto a ti como a mí nos cuesta la vida de piedad, totalmente. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios, la verdadera doctrina, cambia la conducta de las personas. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es auténtica. Es auténtica. Es real. Y bíblicamente podemos ver aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, como Josué, como Moisés, como muchos de ellos, como los profetas, fueron cambiados y transformados. Fueron capacitados por Dios. Y una de las cosas que vemos en todos estos hombres que tuvieron un encuentro con Dios, hay una cosa que les caracteriza, hermanos, y quiero que lo mediten: humildad. Todos ellos. Después de que Pablo cayó del caballo cuando iba enardecido buscando a la iglesia hacer su propia justicia, y cae del caballo, él escribe: siervo de Dios. ¿Qué caracteriza al apóstol Pablo? Su humildad en el corazón, de ser instruido por Dios, de ser vasija como instrumento hacia otros.
Porque aquella relación con Dios cambia vidas. Porque el modelo a seguir se llama Jesucristo. El modelo a seguir no es el pastor de moda, ni el predicador de moda, ni aquel que se para y denuncia. Eso es la carne nada más. Eso es lo que hace el mundo con el futbolista, ¿no? Entonces podemos decir que toda enseñanza que no transforme la vida de la iglesia no sirve de nada, no está conforme a los propósitos de Dios. El domingo la palabra de Dios te debe de hacer reflexionar, te debe de hacer pensar, te debe de cuestionar tu manera de vida, debes de verte reflejado en el espejo de la palabra de Dios y ver lo feo, el rostro desfigurado que tenemos como creyentes. Pero si el domingo entramos y salimos de la congregación sin ninguno de estos aspectos, no funcionó de nada. Mira, hay lugares que hasta ya ni la Biblia llevan porque les ponen atrás la Biblia para que ya ni su Biblia lleven los congregantes. Ya ahí está. Pues ya que van, ¿sabes a qué van? ¿A qué los llevan? A que dejen su dinero nada más. Todo. Es todo. La verdadera enseñanza bíblica va transformando tu vida. Y tu vida se va asemejando cada vez más al Hijo de Dios, al varón perfecto al cual somos llamados según Efesios. Y te voy a decir algo. La gente que te rodea se va a ir dando cuenta de lo que Dios va haciendo en tu vida. Y esto que está introduciendo lo vamos a ver fuertemente cuando lleguemos al capítulo 2, que le habla a los ancianos, a los jóvenes, a todos les habla. Distribuye la iglesia en 5 grupos. Ahí llegaremos ahí saldrán chispas, porque hay cosas tan bien fuertes ahí. La palabra de Dios no es vacía, hermano. Tiene un propósito. La enseñanza debe de repercutir en la manera en la que vivimos. La sana doctrina produce vidas piadosas. Si no produce eso, no es sana doctrina. Y la sana doctrina, por eso el título de la serie, es de Dios. No es de los hombres, no es de las denominaciones. Eso se llama idolatría a los hombres. Si tú crees que por escuchar a un predicador te va a cambiar la vida, estás lleno de idolatría en tu corazón. Tienes que abrir tu Biblia. Tienes que ir al pozo de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Hoy la modernidad nos ha quitado ese privilegio. Aún, mira, abre tu Biblia electrónica, pero abre tu Biblia, lee tu Biblia. Y cuando vayas el domingo donde te congregues, anota y revisa tus notas durante la semana. Porque me imagino que debes de tener un tiempo de estudio y un tiempo de comunión personal con Dios. Y de ahí, de estos 2 principios se desprende un tercero que también ha costado mucho trabajo en la iglesia. La esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Mantener puesta la mirada en las promesas de Dios hacia la eternidad. La promesa de estar con Dios eternamente. Pero hoy la iglesia, al no ser discipulada, al no ser enseñada, lo único que pretende y quiere de Dios es lo terrenal, lo de aquí y ahora. La iglesia va el domingo para ver qué encuentra de Dios para su subsistencia, cuando la palabra de Dios, la misma boca del Señor dijo: todo, yo tendré cuidado de todos ustedes. Si tiene cuidado de los animales de la creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros?
Otro de los puntos bien difíciles. Hablarle a la iglesia de la eternidad, se te quedan viendo diciendo, yo no vine a que usted me diga que tengo promesas y que Dios voy a estar con Dios. Yo tengo necesidades aquí ahora. Pues todos tenemos necesidades. Pero sin embargo, se ha llevado solamente a un punto. Y Pablo lo entendió muy bien, que aquí, en esta vida, iba a padecer. Y hoy algo que la iglesia no quiere. Hoy todo lo quieren cómodamente, fácilmente. Hoy quieren que con una oración, con una predicación, todo se arregle. No, las promesas de Dios, para ti, para mí, apuntan hacia lo eterno. Y la promesa de Dios de lo eterno incluye el cuidado de Dios a nuestra vida aquí y ahora. Entonces, cuando uno crece en el Evangelio, cuando uno crece en el conocimiento de la verdad y cuando uno empieza a corregir su vida en la vida cristiana, en la vida de piedad, la esperanza de la vida eterna se afirma en el corazón de la iglesia. Y quiero decirles que la esperanza de la vida eterna es la esencia del mensaje del Evangelio. Es la única respuesta que Dios le da al hombre que hay después de la muerte. Es la pregunta que el hombre se ha hecho por siglos y han inventado cada quien sus ideologías. Segunda de Timoteo 1:10 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué produce el Evangelio? Vida eterna. Pero esa vida eterna no se alcanza a entender, no se alcanza a ver si no hay vida de piedad. Por eso hoy, pues la iglesia no le hables de cosas eternas, ¿no? Ella necesita ir a que Dios le dé la bendición ahorita. Entonces, el centro del Evangelio es la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Todo lo que hoy vemos se terminará. Mateo 24 es muy claro, Y hoy esta generación no está viviendo con seriedad. Oirás de pandemias, de guerras. ¿Qué estamos viviendo hoy? No salimos de una pandemia, de una peste de 2 años y hoy el mundo está metido en una guerra. Hoy como nunca en las últimas semanas se ha hablado de armas nucleares. Fuerte, ¿no? Leía yo una noticia que Rusia estaba atacando una ciudad muy cercana a la frontera con Polonia. Y si se salía Rusia y tocaba una parte de esa ciudad de Polonia, que Polonia pertenece a la OTAN, las cosas iban a poner difíciles. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Todo eso se va a terminar. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si todo eso se va a terminar, no trabajamos, no vivimos, no, esas son otras cosas, ¿no? Vivo en lo espiritual. Eso ya. Gente que no quiere entender las cosas, ¿no? Y dice la segunda parte del versículo número 2, la cual Dios que no miente. O sea, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. No, es la promesa de Dios. A eso ha llamado a la iglesia, a los creyentes. Por eso nos ha hecho hijos de Dios. Pues Dios no miente absolutamente en nada. Y hablar de la vida que Dios nos ha preparado después de todo lo que hoy existe es la promesa de Dios. Y si Dios no miente, pues entendemos como consiguiente que los hijos de Dios no deben de mentir, ¿no? Fuerte, ¿no?
Ahora, ¿por qué dice esto? Y te fijas, tiene una pausa, dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, una de las características de los cretenses, que eran mentirosos. Dios dice, Dios no miente. Que Dios prometió desde el principio de los siglos, ahí donde los rebasa totalmente, ¿no? La vida eterna, la salvación, todo esto, desde antes de que se crearan las cosas. Es lo que está diciendo. Dios eterno. Desde antes de que se crearan las cosas existía esto. Pero dice el verso número 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. O sea, cuando Dios le plació el tiempo y espacio, hizo el Evangelio y que tú y yo tuviéramos hoy conocimiento de la vida eterna en su tiempo y espacio. Porque eso se afirma claramente la vida eterna, la promesa de Dios, más en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está en sus manos. Dios es soberano sobre las cosas. Nada se le escapa. Todo está perfectamente ordenado en los tiempos de Dios. Y es donde estamos. El Evangelio así llegó en su tiempo perfecto. El nacimiento, la muerte, la resurrección de Cristo fue en el tiempo perfecto de Dios. Si por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí lo primero que podemos hablar ya para finalizar esta enseñanza es que hay una manifestación de agrado de parte del apóstol Pablo, ¿no? Dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pero aquí es bien importante, ¿no? O sea, él se siente con ese gusto, dice, mi Dios me encomendó esto, ¿no? Se siente en ese camino como de complacencia, decir, qué privilegio es el que Dios me ha encomendado a la predicación del Evangelio. Pero tomando el contexto general de lo que venimos hablando, cuando dice siervo de Dios, todos somos siervos de Dios. Entonces, este final del versículo número 3 también podemos aplicarnos a nosotros, ¿no? O sea, qué privilegio, qué agrado es que Dios nos haya encomendado la predicación del Evangelio a nosotros en este tiempo y espacio. Que todos los que estamos hoy vivos, estamos dentro del tiempo de la dispensación de la iglesia, ¿no? Qué privilegio, ¿no? O sea, sí, eso tenemos que entenderlo, ¿no? Qué privilegio es el hecho de predicar el Evangelio. Qué privilegio es el hecho de discipular a otros, ¿no? Y enseñar a otros por medio del ejemplo, por medio de la enseñanza bíblica, la vida de piedad. Qué privilegio es todo eso, ¿no? Entonces Pablo aquí lo menciona en un aspecto de agrado, y también para ti, para mí debe ser un agrado los tiempos que vivimos hoy en Dios. Qué privilegio es servir a Dios. Qué privilegio es que tú le hables a otros de Cristo. Qué privilegio es que a través de tu conducta enseñes que hay un Dios vivo. Qué privilegio, ¿no? Pero para muchos que no han crecido en la verdad, en el conocimiento, se les hace pesar la vida cristiana. No quieren el orden, no quieren ser discipulados. ¿Sabes por qué mucha gente se ha ido de Ibri? ¿Aún pastores? Porque no quieren el orden. No quieren ser discipulados, no quieren entregar reportes, no quieren tener un orden establecido, cómo darle lugar a cada ministerio. Dios levanta hombres y mujeres. Quieren ser protagonistas, el pastor quiere llegar y quiere ser todólogo, que todo el mundo lo vea y que todo el mundo le haga caravana cuando entra. No. Cuando entendemos el orden, damos espacio a todos en la iglesia. Porque el que ha creado ministerios, imagínate, entonces ¿para qué Pablo más latito? Hubiera ido Pablo. Tan fácil y sencillo. Le da instrucciones como apóstol, como autoridad, y dice, hazlo. A Timoteo le dice lo mismo, lo acabamos de leer. No hagas otras cosas, Timoteo. A lo que Dios te envió a través de mí, como tu autoridad, Dios está hablando a tu vida, ve y hazlo. Qué privilegio es servir a Dios. Qué privilegio es que en este tiempo
Dios nos haya puesto para predicar, para enseñar, para hacer testimonio de un Dios vivo, un Dios que cambia vidas. ¡Qué privilegio! Pero con esto voy a terminar. No se nos olvide que el privilegio conlleva responsabilidades. Eso nunca se nos olvide. Qué privilegio que hoy tú y yo estemos en la iglesia de Cristo, que podamos hablarle a la gente de Dios. Pero qué responsabilidad tan grande tenemos que a través de nuestras vidas la gente pueda ver a Dios. Y ahí es donde estamos sumergidos en un verdadero conflicto. Bueno, hasta el día de hoy, como siempre, me retiro sin antes hacer siempre llamados, que utilizo estos espacios para estar haciendo esas convocatorias. Recuerden, y es un llamado no solamente a los hermanos de Tláhuac, a la iglesia Híbrida en general, que tenemos que cumplir con las deudas que tenemos de la antigua bodega. Sí, como lo decía el domingo en la predicación, muchos dirán, no, ese es problema de Tláhuac. No te equivoques, hermano, de cualquier otra congregación, de Tultitlán, de Tlalnepantla, de Cuernavaca, de Acapulco, no te equivoques. Esas congregaciones, en la gracia de Dios, existen por lo que algún día Dios puso en la congregación de Tláhuac. Nadie de los que se está congregando en este tiempo y se ha congregado en Híbrida desde su inicio de esas congregaciones, se les pidió dinero para formar las congregaciones. Todo en su tiempo ha salido de la congregación del sur. Hoy la congregación del sur, por todos estos cambios, requiere la fidelidad de la iglesia. Tenemos que cumplir, como lo dije el domingo y lo vuelvo a decir hoy. Yo puse mi palabra por todos ustedes. No hay ningún compromiso legal, todo es un trato de palabra. Somos personas que debemos dar testimonio, que lo comprometemos, lo cumplimos. Pero no me toca a mí solamente. Entonces, este fin de semana es semana de puente, se nota evidentemente que hay otras prioridades. Yo les vuelvo a hablar, los medios para hacer llegar los diezmos y las ofrendas, que es lo único con lo que la iglesia subsiste, están ahí electrónicamente. Pretextos, cada quien tiene los suyos. Pero tenemos un deber que cumplir. Y el deber lo tenemos que cumplir porque yo di mi palabra en el nombre de la congregación. Y lo seguiré haciendo. Como lo dije el domingo, es parte de mi llamado, parte de mi responsabilidad que Dios ha puesto en el lugar que a Él soberanamente nos dio a mi esposa y a mí. Y lo seguiremos haciendo. Pero no solamente es un llamado para los hermanos de Tláhuac, sino es un llamado a la familia Híbrida en general, que todos han sido beneficiados de lo que Dios ha hecho ahí. Por eso no hay de que yo soy de acá, yo soy de allá, y cuando hay cambios entre servidores, ve y despídete. No, pues es la familia. Si yo me cambiara de casa, pues no me voy a despedir de mis hijos porque ya me voy y no me van a ver, ¿no? Pues me voy a cambiar de casa nada más. Sí, sencillo. Aun si Dios nos enviara a otro país, pues nos vamos a volver a ver. Pues es la familia, ¿no? Buscaremos cómo vernos. Pero ese es el llamado. Tenemos que cubrir durante estos 4 meses, que es marzo, abril, mayo, junio, el adeudo que se quedó de la bodega anterior. La negociación se hizo, el compromiso está, y yo como portavoz de todos ustedes lo he hecho. Pero ya depende de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en las transmisiones normales, horarios normales. Todo, ya hoy estamos en la normalidad y esperamos en Dios que nos podamos ver el día de mañana. Dios les bendiga y buenos días.